¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Es un placer para mí, para todo el equipo, estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos en cada episodio, también en cada episodio de Political Bytes. Tenemos un nuevo segmento recomendando algunos libros de corte político, histórico, para su disfrute. Ojalá que les guste tanto como nosotros disfrutamos hacer este contenido. El turismo es uno de los pilares. Nosotros diríamos que es uno de los motores de la economía nacional para el presente y el futuro de la República Dominicana, porque viniendo el turista trae divisas. Las divisas generan dinamismo económico y el dinamismo económico genera empleo y prosperidad para más gente que quizás nunca antes tuvo la oportunidad. Tengo el honor de estar con una persona que considero, además de todo, un buen amigo. Me distingue con su amistad y hoy nos distingue con su presencia y con sus conocimientos al servicio del turismo. Bienvenido, Jorge Nader. Muchas gracias, Felipe. Encantado de estar aquí. Y como te decía, un poquito sorprendido que tú me invitaste a un programa que se llama Cerebro Político, cuando yo no soy político, pero un honor. Y así mismo, como tú dices, para mí que tú me distingas con invitarme para acá y con tu amistad, es una gran cosa. Gracias, Jorge. Es que uno tiene que ser más político de lo que uno cree cada día. Es como la gente que piensa que el lobby o el cabildeo es una cuestión de profesionales y cada día uno hace lobby, haciendo relaciones, moviendo esas relaciones al servicio de un objetivo, que en este caso es el turismo. Jorge, te quiero preguntar algo que quizás no mucha gente te ha preguntado. ¿Por qué, teniendo una carrera prometedora y en crecimiento en Nueva York, tú decides en el 2008 volver a la República Dominicana y apostar desde cero con un proyecto turístico y de otros ámbitos a través de Nader Enterprises? Sí, no, mira, para yo responderte esa pregunta y darte un poco de contexto, el negocio tradicional de mi familia desde hace más de 50 años siempre fue el arte. Y mi papá, mis abuelos eran dealers de obras de arte muy importantes. Mi tío todavía tiene una galería muy importante en Miami. Y ya para los años finales de los 70, 80, mi abuelo empieza a comprar terrenos con vocación turística. Mi papá diversifica un poco y se mete en el negocio del espectáculo. Funda una empresa que se llama Producciones Jorge Nader. Y en su momento, cuando nadie pensaba que en la República Dominicana iba a venir Luciano Pavarotti, en su momento vino Shakira, Ricky Martin, se hicieron grandes festivales. Y vamos a decir que se innovó y se trajeron de los artistas más grandes del mundo aquí a República Dominicana. Yo siempre estuve de una forma u otra trabajando. Entonces, yo tenía un escritorio al lado de mi papá allá en la oficina. Y eso a mí me abrió desde muy temprano los ojos al mundo de los negocios. Igualmente, por ejemplo, a las ferias de arte que mi papá iba en Nueva York, yo lo acompañaba a veces. Yo me acuerdo hasta los 8 años estar yendo a subasta de arte, a feria y todo eso. ¿Y qué pasa? En el 2002, yo me estoy graduando del colegio aquí y yo no iba a estudiar, porque ya yo estaba haciendo negocio, ya yo estaba trabajando y ya yo decía, bueno, yo me voy por esta línea. Pero algo me prendió un bombillo y lo que más me lo prendió era que yo ahorraba todo lo que me ganaba en Baninter. Y allá pagaban como un 26% de interés. Una locura. Exacto. Entonces, eso a mí me abrió los ojos y yo dije, wow, es chulo trabajar por el dinero, pero también que el dinero trabaje para ti, a veces también es interesante. Y eso es lo que a mí me inclina por estudiar finanzas. Y yo apliqué a la universidad, la única que estaba aceptando aplicaciones en esos momentos, porque de verdad fue último momento, yo ni había cogido las pruebas nacionales para entrar a la universidad aquí. Y era FIU. Y apliqué en FIU y me hicieron entrar en el verano antes. Entonces yo entré de 17 años en el verano del 2002 a la Universidad de Miami y ya arranqué la carrera. En el 2003 a finales me voy a Boston, me decido transferir a Boston y me terminé graduando de la universidad que se llama Bentley. En ese momento era un college, ahora es un university. Y después lo que estaba de moda era ser banquero de inversión y así era que la gente como que le iba bien y yo me monté en esa ola y dije yo quiero ser banquero de inversión porque lo mío es la finanza y yo no puedo poner un banco a los 20 años todavía. Entonces me fui a Nueva York, empecé a buscar trabajo, conseguí un trabajo en una empresa que se dedicaba a hacer fusiones y adquisiciones en Latinoamérica o para empresas extranjeras que querían entrar en Latinoamérica y Financial Advisory. Duré un par de años allá, pero ya en el 2008 yo seguía como con negocio aquí también y yo decía, mira, ¿sabes qué? Yo me quiero... Y tuve un buen timing porque ahí vino la crisis financiera y todo eso. Entonces yo me decido venir a República Dominicana, pero yo venía con una mentalidad de que yo quería aplicar todo el conocimiento financiero
toda la estructura, todo lo que yo había aprendido, todo lo que es esa organización, cómo desarrollar negocios. Una cosa que yo aprendí allá que a mí me ha servido mucho es que cómo tú mitigar los riesgos para tú realizar inversiones y cómo se minimizan los riesgos, porque normalmente a veces se percibe mucho más riesgo del que realmente existe, otras veces se percibe menos, pero cómo se estructuran, tanto legal como financieramente, los proyectos y las empresas para minimizar los riesgos. Y yo venía en la cabeza con desarrollar aquí un fideicomiso en Estados Unidos muy famoso, que son los REITs, para yo hacer oficinas y locales comerciales para alquiler. Y esa ley no existía cuando eso aquí, la ley vino a salir en el 2011. Y nada, en eso comencé a desarrollar y la verdad es que a mí me encanta mi país y yo creo que yo puedo tener un mayor impacto, vamos a decir, desarrollando proyectos y haciendo cosas aquí en República Dominicana. Y bueno, ya tenemos 17 años viviendo aquí y trabajando así. ¿Qué lecciones aprendiste de ese escritorio contiguo al de tu padre, pero también de tu tío, de tu familia, que ha hecho negocios exitosos por más de 5 décadas? 6 ya prácticamente. Sí. Aunque son rubros distintos de negocio, en el caso tuyo podemos decir que un poquito de inmobiliario, real estate y ahora turismo. ¿Qué lecciones aprendiste de tu familia para poder aplicarlas en tus negocios actuales? Mira, así especificate, estas son las lecciones, pero cuando tú creces en un ecosistema de negocio y que lo que se habla en la mesa de negocio y por lo general, o sea, quizás el 70% de la conversación, la realidad es que son temas de trabajo en la familia. Uno va como que aprendiendo y viendo que cómo puedo hacer las cosas igual, cómo las puedo hacer mejor, qué errores no cometer. Y yo te puedo decir que una de las cosas que a veces yo peco de eso es que yo he aprendido que la verdad es que en los negocios uno tiene que tener todo muy claro, ser lo más transparente posible. Los contratos con todo lo que uno hace. ¿Por qué? Porque es que la confianza puede crear situaciones. O sea, a mí mismo me ha pasado con gente en la que yo he confiado y las cosas no han salido como hemos querido. Entonces, si yo tuviera que de verdad resumírtelo en una cosa muy, muy global, yo te diría que tú tienes que saber con quién tú estás haciendo negocio. Porque con una gente buena, un negocio bueno, te va bien y qué bueno. Pero si un negocio te va mal, pues si tú estás con una gente buena, algo bien puede todavía salir de eso. Y con una gente mala, ni aunque el negocio sea bueno, te va a ir bien. Uh-huh. Entonces, eso es una de las cosas que yo más tengo presente, con quién estoy haciendo negocio. Eso de tener una estructura legal y financiera bastante clara. Y sólida, o sea, que sea robusta. Siempre van a pasar cosas. O sea, es imposible que no pasen cosas. Siempre van a pasar. Entonces, uno tiene que ver cómo tú, de lo que está pasando, puedes sacar lo mejor. Y cómo la otra parte comparte la misma visión que tú. Entonces, para mí eso es muy importante. Y mira que yo tengo un dicho que yo cuando estoy haciendo un negocio con alguien o algo por el estilo, yo no quiero volver a ver el contrato ni volver. O sea, si hay que buscar el contrato ya porque hay un problema. Y nada, entonces básicamente hoy en día nosotros aplicamos todos esos aprendizajes y eso, el tema de no tener miedo y de ser optimista. Yo conozco poca gente más optimista que mi papá, por ejemplo. Y eso a mí a veces yo que soy un poquito más, vamos a aterrizar esto un poco y todo eso. ¿Más precavido? Sí, yo te diría que yo soy un poco más, en inglés se dice risk adverse. O sea, yo tengo una tolerancia de riesgo un poquito más pequeña. Más pequeña. Pero el yo no creo que tú puedes ser una persona exitosa si tú no eres optimista en alguna forma. Giorgi, en los años, cuando aterrizas en 2008, en República Dominicana había un gobierno, luego asume otro gobierno que es del mismo partido, comienza la discusión más amplia sobre cómo profundizar los éxitos turísticos para que el país pueda desarrollarse como uno de los motores o pilares de la economía. En 2020 llega el presidente Luis Abinader, asume David Collado como ministro de Turismo. ¿Has sentido que en la medida que ha pasado el tiempo del 2008 a la fecha, ha crecido el nivel de conciencia sobre la importancia de trabajar el turismo en el marco de una alianza público-privada? Definitivamente. Y yo creo que, y algo que hay que aplaudírselo, o sea, cada presidente, cada gestión ha tenido su éxito. O sea, cada éxito se monta encima del éxito anterior. David obviamente la tuvo un poco más difícil porque entró en el medio de la pandemia. Pero también le dio la oportunidad de destacarse, que lo hizo sumamente bien, con todo el tema de cuál es la política, qué es lo que hay que hacer para entonces nosotros poder abrirnos al mundo y diferenciarnos. Y eso nos montó en un turbo, vamos a decirlo así, o sea, nos montó en un cohete. Que ayer mismo en estos días,
otra vez, otro evento de rompedera de récord. Entonces, todas esas cosas de una forma u otra tienen un impacto positivo en el mundo y en el turismo aquí en la República Dominicana. Pero todos, ¿te acuerdas cuando Danilo dijo, vamos a llegar a 10 millones de turistas? Pues me parecía una locura a mí. Todo el mundo pensaba que era una locura. Y la pregunta hoy es, ¿cómo es que vamos a llegar a los 20? Claro. O sea, es una evolución constante. Entonces hay que ser optimista. Entonces, ¿tú me entiendes? O sea, definitivamente es un sector que de una forma u otra depende de lo que haga el incumbente, lo que haga el presidente, lo que haga el ministro y lo que haga el país, cómo se posiciona para que lleguen inversiones y lleguen turistas. El gobierno también ha trabajado fuertemente con reducir las brechas con respecto a la burocracia. Y hay casos que hemos visto en televisión o en medios de comunicación de denuncias de personas que han invertido en bienes raíces y demás, o en el ámbito de una segunda propiedad, si se quiere, que en muchos casos incluso han terminado siendo estafados a raíz de una debilidad jurídica. ¿Qué podemos hacer como país para robustecer la seguridad jurídica de manera que cuando una persona haga una inversión se sienta seguro y tenga el producto por el cual adquirió? ¿Y qué podemos hacer, ahí la extiendo un poco la pregunta, para ir reduciendo los procesos de la permisología sin alterar la naturaleza propia de por qué existen estos permisos? Claro. Vamos a arrancar por la segunda. Mira, aquí el tema de los permisos, por ejemplo, para un proyecto turístico o un proyecto inmobiliario, o sea, tú tienes que ir al ayuntamiento, pedir una objeción de uso de suelo, tú tienes que ir, si es un sitio turístico, al departamento ya, a lo que es el DPP, pedir igual una objeción a ese proyecto, tienes que ir al Ministerio de Medio Ambiente, hacer tu estudio de impacto ambiental o lo que aplique en tal caso. Tienes que ir al Ministerio de la Vivienda, sacar los permisos, tienes que quizás resellar los planos del ayuntamiento. O sea, hay un proceso burocrático bastante extenso que siempre, y no hay un desarrollador que no te lo vaya a decir, quisiera que fuera más rápido. Nosotros, en todo lo que nosotros hacemos, yo siempre digo, ¿cuánto es la altura? ¿Cuánto es la densidad? Vamos a diseñar un proyecto en base a lo que sea permitido para no tener que perder más tiempo pidiendo favores o diciendo, mira, que déjame hacer esto. Eso, en Nader Enterprises eso no cabe. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos un banco de tierra bastante importante y no hay necesidad de ir un poco más allá. Y yo creo que ahí es donde muchos desarrolladores se pierden, que, bueno, si la densidad son 25 habitaciones por hectárea en un sitio, 50, no, yo quiero ponerle un poquito más de habitaciones porque la tierra rinde más. Entonces yo creo que ahí entra un poco de por qué la burocracia y por qué pasa eso. Pero como te digo, siempre quisiera que todo fuera un poco más rápido. Y ya yéndonos con el tema individual, o sea, nadie que esté desarrollando en sitio turístico aquí en República Dominicana te puede decir que no se ha visto afectado por este tema de todo lo que ha salido, toda la polémica que hay con las estafas inmobiliarias y todo eso. Porque a nosotros mismos, que tenemos nuestra tierra hace más de 20 años, que tenemos fideicomiso constituido, a nosotros nos cuestionan. A todo el mundo lo cuestionan. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. Entonces tú le enseñas cómo tú y con los abogados, o sea, yo mismo les recomiendo a todo el que va a hacer un negocio con nosotros que se busque sus abogados, a todo el que va a firmar un contrato para la compra de lo que sea, que se busque una buena representación legal, porque eso obviamente lo ayuda a minimizar los riesgos. Pero como país, yo te pudiera decir a ti, bueno, que la justicia actúe de una forma más expedita, por ejemplo. Eso ayudaría a que la gente le tenga más miedo a enfrentar la justicia y por ende tenga unas consecuencias más graves a cualquier daño que le haga a un tercero. Pero eso es imposible de controlarlo en un sentido. ¿Por qué? Porque si tú mañana vas y te gusta un proyecto y te dejaste engañar, por ejemplo, porque no buscaste la asesoría, porque no confirmaste si él era verdaderamente el dueño del terreno o porque le entregaste un dinero a una gente que no tiene la solvencia moral ni económica para devolvértelo y lo que estaba era estafando gente, bueno, pues, o sea, siempre hay una culpa de ambos lados. Claro. Y siempre hay tres cuentos, el de verdad, el de uno y el del otro. Pero la reputación a veces pagan todo porque justo pagan. Claro, eso es lo que te digo, que no hemos visto afectado porque es una cosa que todo el mundo cree, mira, o sea, que no toco la República Dominicana. Hay mucha gente que dice que no tocan la República Dominicana, pero realmente es porque no han estudiado a fondo cualquier proyecto o porque escucharon una experiencia de otra persona y dijo, no, a mí me engañaron allá y ya yo no invierto un peso más. Pero no todo el mundo se comporta como se comporta esa persona que supuestamente engañó a otro. En tu experiencia personal como desarrollador y empresario en este ámbito, Estados Unidos es, me corregirás, el jugador estelar a nivel internacional
de visitantes, pero también de personas, incluso no solamente de visitantes, quizás muchos norteamericanos, me he dado cuenta con los años que vienen incluso a retirarse de la República Dominicana en las distintas facilidades turísticas que el país posee. Eso es una realidad que se ha ido construyendo con el tiempo. ¿Cómo podemos, como país y como sistema, de alguna manera diversificar las fuentes de los visitantes a nivel global? Mira, y es forma de lo que hablábamos ahorita, de cómo llegamos a los 20 millones de turistas. Pero antes que eso, ¿a quién es la persona más fácil para tú venderle algo? Quien sea. ¿Un amigo, un familiar? No, al que ya te ha comprado. Ah, un o sea, cliente ¿tú me entiendes? recurrente. Un cliente que sea un cliente recurrente, mucho más fácil y mucho más barato. Claro, pues ya te conoce. Tú venderle algo a alguien que ya te ha comprado, que es algo que yo digo mucho. Igual que, o sea, cuando yo veo, por ejemplo, bueno, que andamos buscando inversionistas en Jordania o en Qatar o donde sea, yo te diría, nosotros tenemos muchos inversionistas aquí localmente. Vamos a motivar la inversión local. Que bueno, sí, salgan y busquen inversionistas, pero los de aquí están más cerca y es más barato llegarles. Si nosotros les facilitamos la vida a los inversionistas locales, yo estoy seguro que se van a hacer muchos más proyectos. O sea, si nosotros hacemos que todo fluya más, o sea, se motiva y se crean mejores condiciones, pues se va a invertir muchísimo más de lo que se está invirtiendo actualmente. Porque el mundo es el mercado. Nosotros mismos, nuestra tesis de por qué el sector inmobiliario y por qué el sector turístico, sí, nosotros queremos transformar realidades, nosotros queremos impactar positivamente las comunidades que rodean nuestros proyectos, pero el sector turístico, como tú decías en tu introducción muy bien, es la industria sin chimenea de la República Dominicana. Es la industria que de la forma más sostenible puede mejorarle la calidad de vida a todos los dominicanos, porque genera dólares, porque el mundo es el mercado, porque crea empleos buenos y bien remunerados y crea un efecto multiplicador en el resto de la economía. Entonces, suplidores y demás. Todo. Es que va desde una persona un artesano, hasta el que siembra yuca, el plátano, la fresa de Constanza, todo eso de una forma u otra, la construcción, los blogs, todo de una forma u otra se ve impactado por el sector turístico. Círculo virtuoso. Sumamente. Vámonos a Miches, Jordi, que tuve el placer de verlo gracias a ti, a tu invitación. Te lo agradezco mucho. Te lo agradecí en su momento y te lo vuelvo y lo agradezco porque lo vi. Y tenemos que volver. Hay que volver porque seguramente ha avanzado bastante. Sí, sí. Miches, Maralda. ¿Cómo nació Maralda? Que el nombre me encanta, por cierto. Sí. ¿Cómo nació este proyecto? Estuve leyendo, son varios millones de metros cuadrados, es decir, es un proyecto de una gran envergadura, no solamente un hotel, como por ejemplo lo que le presentaste a algunos brokers en julio de este año, Living the Noom, que es un proyecto maravilloso, que los invito a visitarlo también o a buscar más información al respecto. Este proyecto de Maralda, vamos a decir que es una suerte de un, para que la gente entienda, no es un hotel, es una visión mucho más amplia. Es un master plan. Entonces, Maralda son unos terrenos que nosotros compramos hace más de 20 años en Miches. En el momento, nosotros también teníamos otro pedazo. Nosotros tenemos 800 hectáreas, que son 8 millones de metros cuadrados. Teníamos 8 millones y medio, pero le vendimos 500,000 metros a la familia Cisneros, que es donde se está construyendo el Four Seasons, que eso nunca se pudo juntar, porque en el medio todavía hay un terreno que el vendedor no lo vende en el medio de la playa. Entonces vendimos esa parte y nos quedamos justo en el medio. Entonces, cuando tú miras la bahía de Playa Esmeralda, nosotros nos llamamos el corazón de Miches, porque está justo en el medio. Entonces, nosotros nos la pasamos viendo qué está pasando en el mundo, estudiando tendencias, viendo dónde está, y es una cosa que yo hablo mucho últimamente, el turista del futuro. Y el turista del futuro lo definimos como un turista que viaja ligero de equipaje, pero cargado de propósito. Entonces, viendo toda esta tendencia, ¿qué nosotros hicimos? Nosotros hicimos que vamos a hacer un master plan, vamos a ver cuáles son los proyectos que van a detonar el desarrollo sostenible de Maralda. Entonces eso nosotros lo llamamos los proyectos catalizadores, que te lo comento ahora. Vamos a conceptualizar esto. Pero para nosotros conceptualizar esto, nosotros tenemos que ver cómo nosotros nos podemos diferenciar, cómo nosotros podemos innovar, cómo nosotros podemos traer productos y servicios al mercado, en que existe un mercado en el momento correcto y el producto correcto. Obviamente en la ubicación correcta, que no hay una más bonita que esta aquí en Miches. Entonces, conceptualizamos esto como naturaleza incluida. ¿Por qué? Porque la República Dominicana es una potencia turística, pero una potencia en el todo incluido. Y nosotros nunca nos podemos olvidar de nuestras raíces. Aquí es diferente. Aquí es un desarrollo que nosotros no vamos a hacer todo incluido, pero
con la naturaleza. Entonces, por eso yo le digo naturaleza incluida. Y básicamente es una forma de nosotros ver cómo nosotros podemos desarrollar este proyecto de una manera sostenible y en armonía, obviamente, con el medio ambiente. Toda esta tendencia, todo lo que está pasando, nos ha llevado a nosotros a rediseñar el master plan, a rediseñar estos proyectos catalizadores y a contratar unos expertos que nos están guiando a nosotros en convertir esto en lo que se llama un desarrollo turístico regenerativo. Y ahí esa es la visión de nosotros. Básicamente la diferencia entre sostenible, que es, vamos a decir, que el uso de los recursos de nosotros hoy no comprometa el uso de los recursos de esos recursos en las futuras generaciones. Regenerativo es tener un impacto en la comunidad, tener un impacto cultural y también dejar las cosas mejor de lo que nosotros las encontramos. Porque para nosotros como familia, esto es un legado que nosotros estamos haciendo aquí. O sea, cada metro cuadrado de desarrollo en Maralda, no es que afecte, a mí me importa obviamente, pero no es el objetivo principal, no es ese metro cuadrado, es cómo eso impacta el resto de los metros cuadrados que hay en Maralda. Entonces ahí, y para contártelo bien pronto, nosotros dijimos que estos son los 5 proyectos catalizadores. Tenemos que hacer un club de playa, tenemos que hacer este proyecto que se llama Living the NUM, que es el único proyecto que está a la venta ahora mismo, con el grupo de NX6 de México, un fideicomiso aparte. Con Don Papo Blanco lanzamos un proyecto, estamos en desarrollo de un proyecto que se llama Nature Residences, son 700,000 metros cuadrados para villas y apartamentos. Luego tenemos una plaza comercial, que es donde va a ser el centro comunitario y todo lo que va a pasar allá, en cuanto a retail significa. Y del otro lado del proyecto tenemos una cosa que se llama Ciudad Esmeralda, que es un componente de workforce housing, o sea, de casas, que lo estamos permisologiando como de bajo costo, pero para los colaboradores de los hoteles. Porque hoy en día no hay una solución de vivienda digna para la gente que trabaja en los hoteles. Una solución habitacional para los colaboradores. Básicamente, y lo estamos conceptualizando como una ciudad inteligente y vamos a tener todo lo que tú te puedes imaginar con los temas de eficiencia energética, de consumo de agua responsable, de las áreas verdes. O sea, nosotros estamos muy enfocados en que sea un proyecto muy diferenciado. Yori, veía en estos días una entrevista tuya donde hablabas de que dejáramos o que fuéramos transicionando en esta sensación que nos da a algunos de que Miches es el futuro. Y tú decías, no, Miches es el presente. Ya, Miches es el presente. Pero al mismo tiempo, no sería despreciable el argumento de que quizás no está tan bien conectado terrestremente hablando como por ejemplo Punta Cana, pero Punta Cana es un proceso que tiene 30, 40 años en marcha. La autopista del Coral, la autopista que te lleva a Punta Cana hace 18, 20 años era completamente diferente, era una cosa... Por los cañaverales. Claro, ya había que pasar por Higüey, ya había que pasar por La Romana. ¿A cuánto estamos de que Miches sí tenga una conexión con la capital y con otros polos turísticos? O sea, y a nivel de interconexión, también a nivel de aeropuerto. O sea, ¿se está visualizando un aeropuerto por la zona o va a seguir siendo la base del aeropuerto de Punta Cana? ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, yo creo que, y algo que yo digo de Miches mucho, Miches tiene la belleza de Samaná, toda la montaña, el tema del topográfico, las playas. Playa de Miches es muy bonita, es más bonita que la Samaná. Entonces tiene todo esto y la ventaja de la infraestructura de Punta Cana es la conectividad de Punta Cana, básicamente. Entonces, yendo a tu pregunta, el presidente anunció una carretera de San Pedro como Atomayor, El Ceibo, Miches. Que eso fuera un palo porque pusiera toda esa tierra a producir. Claro. Porque va a tener conectividad para llevarla a esta zona hotelera. O sea, imagínate que en Miches van a haber probablemente 6,000 habitaciones hoteleras y otras 5 o 6,000 residenciales turísticas en los próximos 10 años. ¿Y cuánto tiempo pudiéramos llegar? Si estoy en San Pedro y tomaría esa carretera a Miches. No, se supone que como 1 hora. O sea, eso te lleva de la capital como en 2 horas, 2 horas y cuarto. Prácticamente, incluso un poco menos que lo que quizás menos que a Punta Cana. O sea, no te puedo decir la hora exacta, pero es por ahí. Es como entre 2 horas y 2 horas y cuarto. Pero el aeropuerto de Punta Cana te queda 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. También de allá. Sí, o tampoco es algo de locos. Siempre dicen, bueno, menos de 2 horas, pero si tú vas a Capri, tú tienes que aterrizar en Roma, ir a Nápoles, montarte en un ferry y llegar a Capri. Y yo veo que eso llegan 3 millones de turistas al año a una islita que es menos que el tamaño de Santo Domingo. Entonces, o sea, sí nos ayudaría mucho tener mucho mejor conectividad, pero también podemos hacer de ese tema, hacer una fortaleza. De que, ok, no estamos en un centro urbano.
Nosotros estamos en un destino turístico que se está creando de una manera organizada, planificada y pensando en ese turista al futuro. Maralda, en específico, ¿a cuánto estamos de que nosotros podamos ver estos 5 proyectos importantes ya desarrollados? Y en términos generalizados, ¿una inversión aproximada de cuánto y cuántos empleos tú estimas que esto pudiera crear? Mira, nosotros hicimos un negocio en la playa que van a desarrollar unos empresarios mexicanos que tienen más de 4,000 habitaciones allá. Van a desarrollar un hotel en la primera línea de playa. Esa inversión tiene que rondar cerca de los $200 millones. Luego, en Nature Residence, que es lo que estamos haciendo con Don Papo, toda la infraestructura de eso, más lo que vamos a construir en ese proyecto, ronda los $80 millones. Living the Num es un proyecto en 100,000 metros cuadrados que ronda los $60 millones de inversión. Ya voy por 280, 340. Ciudad Esmeralda son 1,000 apartamentos, pero nosotros obviamente lo vamos a desarrollar. Todo se desarrolla en fase, pero esos 1,000 apartamentos lo vamos a ir desarrollando a medida que los empleados, los colaboradores vayan aumentándolo. Pero son 1,000 apartamentos, aproximadamente 70 metros cada uno, hasta 100 metros, o sea, son 80,000 metros de construcción. Fácilmente, en esa parte son otros 50, 60 millones de dólares. Y la plaza comercial es una plaza que también se va a desarrollar en fase, que estamos hablando que quizás sean unos 15 millones de dólares de inversión. O sea, más de 300 o 400 millones de dólares de inversión en los 5 proyectos catalizadores. Ahí te falta el campo de golf, las amenidades y todo lo otro, porque esa tierra que yo te acabo de mencionar es 15% de la tierra del proyecto, menos. O sea, de la disponibilidad, eso sería un 15%. Del total de la tierra, del master plan. Es infinito, entonces. Sí, o sea, es un proyecto, comparado con otro proyecto, es un poco más pequeño, estos 8 millones de metros, pero 8 millones de metros siguen siendo 8 millones de metros. Claro, considerable. O sea, es un terreno importante. Entonces, en cuanto al empleo, tú aquí le calculas, mira, un empleado por cada habitación. Entonces, si nos llevamos de lo que tenemos aprobado 27,000 habitaciones. Ponte que 27,000 empleos. Al final de todo serían... No, pero ponte que se hagan 10,000 habitaciones. Okay. 15,000. Yo le decía esa matemática a un amigo el otro día. 15,000 habitaciones. O sea, si tú fueras a hacerlo todo en residencia, por decirte algo, que no es el caso, y tú dices, bueno, son apartamentos de 3 habitaciones, tú estás haciendo 5,000 residencias. Eso es lo que hay en Casa de Campo, hay como 3,000. En Capcana se están construyendo cerca de 5,000. En Vistacana deben haber algunas 2,500 en construcción también. Entonces, es un proyecto que técnicamente, de manera directa o indirecta, va a generar más de 15,000 empleos. O sea, es un motor de dinamizar la economía de allá local. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con mucha data y nosotros sacamos un proyecto diferenciador, innovador, que la gente lo quiera comprar, que la gente lo quiera habitar en el momento correcto. Claro. O sea, nosotros nos quedamos socios. Fíjate que todo lo que yo te he mencionado, nosotros nos quedamos socios de estos subdesarrollos que ocurren en Maralda para de una forma curarlo y para de una forma que los componentes uno con el otro no compitan. Claro, o sea, que sean complementarios. Que sean complementarios, exactamente. Jordi, tienes unos añitos trabajando estos temas y seguiremos seguramente escuchando de ti en este éxito. Tengo 2 preguntas en una para tú todita la pregunta la he hecho 2 en una. A mí se me olvida la primera. Sí, yo voy, pero es que tú eres muy inteligente, tengo que aprovechar. No. ¿A cuánto estamos de que esto se vea levantado? Entonces, mira, ayer mismo nosotros contratamos una empresa que se llama Proyeco, que es una empresa española que está aquí instalada en la República Dominicana, que hace Construction Management y Project Management. Y ayer mismo ya se cuadró la construcción de los primeros 3 edificios, de los primeros 3 NUM. Y eso se supone que tiene que estar la obra gris levantada en los próximos 5 meses. Y ya de ahí la terminación son otros 6 o 7 meses más de esos primeros 3. Luego nosotros tenemos una fase prometida para el año que viene, otra fase prometida para el año de arriba. Y el Club de Playa, todos estos proyectos están en alguna etapa de permisología, porque algo importante. Maralda cuenta con todos sus permisos como master plan. Cuenta con el Confotur, cuenta con la no gestión de turismo, cuenta con el ayuntamiento. Pero cada subproyecto es un permiso aparte. Es un permiso aparte, un proceso independiente. Es un proceso independiente, que es mucho más rápido porque está dentro de un paraguas, vamos a decir, está dentro de una sombrilla, pero no deja de tener de llevar su proceso normal. Ayuntamiento, medio ambiente, turismo, MIBED, INAPA, si es necesario en ese caso. Claro. Entonces, obviamente, como te decía antes, quisiera que todo esto fuera más rápido, pero eso lleva su curso normal y lo importante es que es un proceso que uno ni se entera. O sea, eso ya se sube por una plataforma. La gente que uno contrata para que los gestores de permiso lo suben por una plataforma y por ahí mismo se le da seguimiento a todo.
Yori, hace 10 años se hablaba aquí de que el país podía aspirar a 10 millones de visitantes por año. Hoy es una realidad. Incluso ahora se está superando. Creo que el año pasado superamos los 11 millones. Sí. En 10 años, ¿dónde vamos a estar? Preguntándole a un hombre cauto en el riesgo, pero muy optimista. Yo creo que si aquí se sigue con esta política económica frente al turismo de incentivarlo, con esa promoción que se le está haciendo, con un gobierno pro desarrollo, pro la creación de empleo a través del sector privado, a mí no me sorprendería. O sea, si tú lo pones a crecer al 6% al año, son 700,000 turistas más al año. O sea, no lo veo que eso se va compounding hacia allá. O sea, yo no lo veo descabellado pensar en 20 millones de turistas. Pero algo importante es que tienen que tener dónde aterrizar, claro. Tienen que tener la infraestructura para llegar a los hoteles y tienen que tener los hoteles y los proyectos donde llegar. Pero si en el mundo vuelan 2 billones de gente o 3 billones de gente que hacen turismo al año, eso no es ni el 1%. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer para convertirnos en una potencia aún más fuerte? Bueno, tenemos que diversificar la oferta, tenemos que hacer que la gente de verdad quiera venir y entender quién es ese turista del futuro. Porque mañana sale una moda nueva en un TikTok de una camisa rota que todo el mundo la quiere y Sara la tiene en toda la tienda en 10 días. Mañana tú quieres un proyecto turístico y tú tienes que pensar 3 o 4 años en lo que te dan los permisos. Tú aseguras la tierra si no la tienes y tú construyes el proyecto. Pasan 3 o 4 años. Tú sabes todo lo que cambia en tendencia en 3 o 4 años. En un día. Exacto. Entonces, es un negocio que tiene esos retos, pero la gente siempre va a necesitar, por más inteligencia artificial que exista, dónde vivir, dónde trabajar, dónde dormir, dónde jugar, dónde divertirse. Y hay una cosa, que es que tú te has puesto los lentes estos de realidad virtual. De realidad virtual. Tan chulísimo y todo lo que tú quieras. Pero tú tenés los pies en la playa de Miches, tú sentís esa energía, tú sentarte en esa montaña y vivir esa experiencia, tienes que venir obligado a Miches. Tú no lo puedes hacer por realidad virtual. No hay experiencia sensorial que pueda reemplazar eso. Ninguna. Entonces, el turismo va a seguir creciendo. Especialmente porque una de esas tendencias de las que te hablo es que, si tú te fijas, algo que la pandemia lo aceleró, es que la gente está comprando más experiencias que cosas materiales. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, en cómo nosotros creamos una experiencia placentera para el turista que viene, de cualquier nivel que sea, y cómo nosotros hacemos que quiera volver. O sea, el más fácil de atraer es el que ya vino, o el que ya está acá. Entonces, yo estoy muy enfocado en eso. Gracias. Gracias, Yori, por tu tiempo. Muy interesante todo lo que nos cuenta y estamos seguros de que seguiremos contando con tus éxitos para alcanzar esos 20 millones de turistas por ahí. Vamos a poner nuestro granito de arena, valga la redundancia, desde Miches. Y gracias a ti, obviamente felicitarte por todo el trabajo que están haciendo. Gracias. Les había dicho que este era un hombre con un cálculo de riesgo bien determinado, muy inteligente y visionario, y dueño de un tenis más que interesante también. Nos debemos ese jueguito. Nos debemos muy pronto, pronto. Eso es verdad. Gracias, pero Yori. Dile la pela que medite. Bueno, pero siempre hay una segunda oportunidad. A eso vamos, eso vamos. Gracias, Yori. Y a ustedes muchísimas gracias. Será hasta la próxima.